Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual enunciaremos algunos teoremas fundamentales en la teoría de rectas paralelas que son cortadas por una secante. En matemáticas hay algo que se conoce con el nombre de axioma. Un axioma es un resultado, un enunciado que se acepta como cierto sin demostración, ya sea porque es evidente o porque se ha probado experimentalmente. Y estos axiomas nos permiten demostrar ciertos resultados, llamados teoremas. Entonces, en esta clase vamos a aceptar el siguiente axioma, es decir, vamos a aceptar como verdadero el siguiente resultado. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos alternos externos son congruentes, es decir, que tendrán la misma medida. En esta figura, el ángulo alfa 1 es alterno externo con el ángulo alfa 7. Por lo tanto, a la luz de este axioma, aceptamos que el ángulo alfa 1 es congruente con el ángulo alfa 7. De manera similar, el ángulo alfa 2 y el ángulo alfa 8 son alternos externos. Y a la luz de este axioma, aceptamos que el ángulo alfa 2 es congruente con el ángulo alfa 8. Esto se lee congruente, el símbolo de congruencia. Significa que la medida del ángulo alfa 2 es igual a la medida del ángulo alfa 8. Si uno, por ejemplo, hace una construcción y se da cuenta que el ángulo alfa 2, midiendo con el transportador, da 120 grados, uno puede verificar con el uso del transportador que la medida del ángulo alfa 8 también va a ser 120 grados. Y si el ángulo alfa 1 mide 60 grados, el ángulo alfa 7 también va a medir 60 grados. Se podría verificar experimentalmente utilizando el transportador. Entonces, en esta clase aceptamos ese resultado como verdadero sin demostración. Lo aceptamos como un axioma. A partir de este axioma, y con el resultado conocido de que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, el resultado que ya se demostró en un video anterior, podemos demostrar unos teoremas importantes. Teorema: si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, entonces, primero, los ángulos alternos internos son congruentes. Ángulos alternos internos, ¿como cuáles? Como alfa 3 y alfa 5 van a ser congruentes, y alfa 4 debe ser congruente con alfa 6. Bien, veamos la demostración. Alfa 1 es congruente con alfa 7 porque son alternos externos, y ya hemos aceptado que eso es cierto a la luz de la axioma. Pero alfa 1 es congruente con alfa 3 porque son opuestos por el vértice. Claro, los lados de uno son la prolongación de los lados del otro y comparten el mismo vértice. De la misma manera, alfa 7 es congruente con alfa 5 porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que si alfa 1 es congruente con alfa 7, pero alfa 1 es congruente con alfa 3, y alfa 7 es congruente con alfa 5, concluimos que el ángulo alfa 3 debe ser congruente con el ángulo alfa 5. Repito, porque alfa 1 y alfa 7 son congruentes por el axioma. Entonces, de aquí concluimos que el ángulo alfa 3 debe ser congruente con el ángulo alfa 5. Es decir, que este par de ángulos que son alternos internos son congruentes, tienen la misma medida. Lo que mide alfa 3 medirá alfa 5.
De manera similar, de manera análoga, se prueba que el ángulo alfa 4 es congruente con el ángulo alfa 6. Lo que mide alfa 4 medirá el ángulo alfa 6. Un segundo teorema dice que los ángulos correspondientes son congruentes. Correspondientes entre paralelas, pues que se llaman entre paralelas y una secante. Demostración. Es muy análoga, muy similar a la que acabamos de hacer. Alfa 1 es congruente con alfa 7 por el axioma. Son alternos externos y estamos aceptando que si los ángulos son alternos externos, entonces son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Pero alfa 7 es congruente con alfa 5 por ser opuestos por el vértice. Y eso está demostrado en los videos anteriores. ¿Qué concluimos? Que si alfa 1 es congruente con alfa 7, pero alfa 7 es congruente con alfa 5, entonces el primero será congruente con el tercero. Es decir, alfa 1 será congruente con alfa 5. Lo que mide alfa 1 medirá alfa 5. ¿Qué significa eso? Que este par de ángulos que son correspondientes, alfa 1 y alfa 5, son congruentes. Recordemos que son correspondientes porque son colaterales. Uno es interno a alfa 5, el otro es externo a alfa 1 y no son consecutivos. De manera análoga se prueban los otros casos. ¿Cuáles son los otros casos? Pues que alfa 2 será congruente con alfa 6, que alfa 3 será congruente con alfa 7 y que alfa 4 será congruente con alfa 8. O sea, las parejas de ángulos correspondientes van a ser congruentes. Bien, dos teoremas que hacen falta son los siguientes. Teorema número 3. Los ángulos colaterales internos son suplementarios. Recordemos que dos ángulos son suplementarios y la suma de sus medidas da 180 grados. Vamos a probar que el ángulo alfa 4 y el ángulo alfa 5 son suplementarios. Claro, son colaterales, porque están a la derecha de la secante y ambos son internos. Sabemos que la medida de alfa 1 más la medida de alfa 4 es igual a 180 grados. ¿Por qué razón? Porque al sumar el ángulo alfa 1 con el ángulo alfa 4 me da un ángulo de media vuelta, que tiene como característica que su medida es 180 grados. Es decir, que el ángulo alfa 1 y el ángulo alfa 4 son ángulos consecutivos. Esto es verdad porque alfa 1 y alfa 4 son consecutivos. Pero en el teorema anterior, en la parte 2 del teorema que estamos discutiendo, probamos que el ángulo alfa 1 es congruente con el ángulo alfa 5. Alfa 1 es congruente con el ángulo alfa 5. Por ser correspondientes. Es decir, recordemos que dos ángulos sean congruentes significa que las medidas, la medida de alfa 1 es igual a la medida de alfa 5. Y si esta igualdad es cierta, podemos reemplazar aquí donde dice medida de alfa 1, podemos reemplazarla por la medida de alfa 5. ¿Por qué la podemos reemplazar? Pues porque la medida de alfa 1 estamos probando que es igual a la medida de alfa 5. Así que tenemos, ya sabíamos que la medida de alfa 1 más la medida de alfa 4 da 180 grados. Reemplazo la medida de alfa 1 por la medida de alfa 5 porque son iguales. Entonces va a quedar
que la medida de alfa 5 más la medida de alfa 4 va a ser igual a 180 grados. Y era lo que se quería demostrar. ¿Por qué hemos concluido esta demostración? Porque decir que la medida de alfa 5 más la medida de alfa 4 da 180 grados significa que el ángulo alfa 5 y el ángulo alfa 4 son suplementarios. Y este par de ángulos son colaterales y son internos. De manera análoga se podría probar que la medida del ángulo alfa 3 más la medida del ángulo alfa 6 da 180 grados. El último teorema con el cual terminamos esta clase dice que los ángulos colaterales externos son suplementarios. Tenemos en la figura que la medida del ángulo alfa 2 más la medida del ángulo alfa 3 da 180 grados. Da 180 grados porque alfa 2 y alfa 3 son ángulos consecutivos. Por lo tanto, la suma de sus medidas es 180 grados. Son suplementarios. Bien. Pero el ángulo alfa 3 es congruente con el ángulo alfa 7. Es decir, que la medida de alfa 3 es igual a la medida de alfa 7. ¿Por qué razón? Porque el ángulo alfa 3 y el ángulo alfa 7 son ángulos correspondientes. ¿Qué significa? Que aquí donde tenemos medida de alfa 3, esta medida de alfa 3, la puedo reemplazar por la medida del ángulo alfa 7, porque son iguales. Por lo tanto, tenemos que la medida del ángulo alfa 2 más la medida del ángulo alfa 3, pero la medida del ángulo alfa 3 va a ser igual a la medida del ángulo alfa 7. Debe ser igual a 180 grados. ¿Qué significa esto? Que el ángulo alfa 2 y el ángulo alfa 7, que son ángulos colaterales externos, son suplementarios. Y son suplementarios porque la suma de sus medidas nos da 180 grados. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones. Muchas gracias.